Benito Royo. Bueno, ahí está, Agustín, tenemos más información, dale, vamos. Sí, tal cual, información sobre industria. Bueno, cuando arrancó el programa hablábamos de la industria, las declaraciones de Méndez, decíamos, es uno de los sectores, acá te venimos contando y mostrando, más postergados, más golpeados por la política económica de este gobierno, en particular la pequeña y la mediana empresa, pero la industria en general. En este contexto, el INDEC dio a conocer hoy a la mañana datos sobre la capacidad instalada en la industria. El dato es que hoy la capacidad instalada de la industria está al 64,3%, ¿sí? Es decir, casi un 40% de la capacidad que tiene para producir la industria en Argentina se encuentra ociosa. En la comparación, que es lo relevante, lo que se marca es una fuerte caída. El año pasado, octubre también del 2017, este dato de capacidad instalada estaba en el 68,3%. Es decir, entre octubre del año pasado y octubre de este año, 4 puntos porcentuales más o menos han caído a un nivel que ya era bajo, siendo más bajo todavía en este momento. Y lo que te voy a mostrar acá con datos es qué es lo que está pasando en algunos sectores en particular. Algunas industrias tienen el nivel de capacidad un poco más elevado, como el caso de las metálicas casi al 84%, o la refinación de petróleo cerca del 79%, papel y cartón 76,5%, es decir, hay un 25% ocioso en ese caso, o tabaco al 70%. Pero hay otros sectores, si seguimos con la placa que sigue, ahí tenemos, donde empieza a bajar la cosa. Fíjate un sector como alimentos y bebidas, de productos de consumo básicos, que está al 66,6%, un nivel de capacidad muy baja el que se utiliza. Edición o impresión al 59,5%. Textiles, te venimos mostrando acá en otros indicadores que seguimos que dentro de la industria el gran perdedor durante estos últimos 3 años es el sector textil. Bueno, está operando al 47,4%, más de la mitad de la capacidad productiva que tiene la industria textil en Argentina se encuentra ociosa, apagada, dejada de lado porque no hay demanda donde colocar esos productos o porque ingresan del exterior a competirle. Y otro sector relevante es el automotriz, también muy demandante de mano de obra, que impacta sobre otros sectores también de la industria y hoy se encuentra operando a un nivel muy bajo, 45,9%, menos de la mitad de la capacidad que tiene la industria automotriz en Argentina es lo que se está utilizando, el resto no. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si la capacidad ociosa es tan alta en la Argentina, porque no hay demanda, porque las tasas de interés son altas, porque los salarios son bajos y no llegan a compensar la suba de los precios, entonces es imposible que esto que insiste el gobierno de la lluvia de inversiones, que van a llegar inversiones, que van a haber inversiones en la economía real, es imposible que vayan a ocurrir cuando tenés que la industria está con estos niveles de utilización tan bajos como tiene hoy la industria en la Argentina. Ahí está el detalle rubro por rubro, importante. Y vamos a compartir este informe, que obviamente está relacionado con lo que te estamos contando, la caída en la industria editorial. Mirá los datos, mirá lo que sucede. La crisis que está atravesando el sector editorial es la misma que está atravesando casi todos los emprendimientos de cualquier rama o índole. Bajó muchísimo el consumo y al mismo tiempo la manufacturación de los libros en otros países hizo que descienda muchísimo el trabajo en el sector gráfico en general. Competimos con libros que son impresos en una zona franca o en un barco en aguas chinas, por ejemplo, y genera problemas de competitividad para las pequeñas editoriales. Lamentablemente el libro se está convirtiendo en un objeto de lujo y nosotros pensamos libros para todos. Es un proyecto no únicamente económico, sino ideológico de un país que no tenga, en principio, el valor que tiene la cultura. Estaba en deuda con la mujer que me había llevado de la mano. Hay una política que nos quiere individualizados también, ¿no? Donde el conjunto de las personas empieza a pensar individualmente en qué le pasa, por qué no llega, y los barrios son los menos privilegiados, ¿no? Digo, los que primero tienen afectada esa situación. Cualquier diferencia tiene arreglo en este piso. El planteo que tiene el gobierno cuando dice políticas de déficit cero, cuando habla de recortes en el campo social, está hablando de esto y ataca
a sectores que son de carácter estratégico. El entramado de bibliotecas populares que hay en toda la Argentina necesitan obviamente un apoyo estatal para poder comprar nuevos libros, nuevos materiales, apostar a la lectura, a la difusión del pensamiento nacional, y eso en algún punto fue directamente atacado porque hubo recortes en lo que tiene que ver con los presupuestos de esas bibliotecas populares. Resistir y reclamarle sobre todo al Estado, ¿no? Digamos, políticas culturales que puedan resguardar, ¿no? Algo tan importante para el país, ¿no? Porque no hay muchos países en el mundo que sean productores de literatura. Un gobierno que le interesa muy poco la lectura y la literatura, no les interesa porque no leen. La escritura, la narrativa, la visual, la fotografía posibilitan la forma de creer que es posible, de creer que la cabeza puede seguir produciendo y no quedarse en lo que tenemos. Y en definitiva nos emancipa, ¿no? Digamos, nos libera, ¿no? Digamos, todo lo que nos hace pensar. Estamos haciendo un libro, estamos haciendo cultura, estamos haciendo educación. Bueno, te estamos contando lo que pasa en los distintos sectores. Aquí en Hay Otra Historia los escuchás en primera persona. No hay mercado, no hay ventas, baja el consumo, muchos tienen que cerrar las puertas, otros están haciendo lo imposible para sostenerse, esperando políticas que cambien la situación. Así que vamos a hablar con Guillermo Ciro y con Marcelo Koenig desde La Cejera o desde Los Descamisados para que me puedan dar ustedes el panorama. Y si hay alguna posibilidad de revertir esto, cuando se espera para el año que viene, año duro también. Revertir siempre hay posibilidades. El panorama es muy difícil, nosotros lo venimos informando hace mucho tiempo porque hay sectores que tienen un 50% de capacidad instalada ociosa y eso es que se ha despedido gente. El sector industrial ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo en los últimos años, gente capacitada que va a costar mucho después recuperarla. Pero siempre se puede recuperar, pero hay que cambiar con otras medidas. Nosotros hasta apoyamos a Sica, el ministro de la Producción, que ha intentado o intenta algún tipo de medida paliativa, pero el problema es el modelo económico. Esto es un modelo económico... Ahora ya habló Roca, por ejemplo, diciendo que traten de cuidar el tema de la competitividad y del dólar para no caer otra vez en los problemas de bajas cotizaciones, ¿no? Y que se pueda venir otra devaluación. Digo, ¿eso tiene que ver o no? En realidad hay empresas grandes. Lo que yo represento no estamos en los cuadernos, o sea que es otro sector. Somos el sector pyme que trabajamos, somos trabajadores que además generamos trabajo. Roca es otra cosa. Nosotros No, está claro, pero digo, si se queja Roca... Pero, bueno, ni hablar, que fue el que apoyó este gobierno, está claro. Pero más allá de... Y Héctor Méndez de la Unión Industrial Argentina, hablando de la industria, se arrepintió. Dijo que se equivocó. Y seguro, bueno, está bien. Pero además que tienen las consecuencias. La industria representada en las grandes o en las chicas está pasando un momento muy malo porque no hay mercado y no hay rentabilidad. Para que cualquier actividad sea sustentable tiene que haber mercado y rentabilidad. Mercado no hay porque la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores del mercado nacional ha descendido y además ha tenido que destinar salario para el pago de servicios públicos, que son los que están dolarizados. Bien. Marcelo. Yo escuchaba atentamente el informe y veía que esos números que decía Agustín son personas concretas, ¿no? No son nada más que números, no es una planilla Excel, claro. No es una planilla Excel, son hombres y mujeres que se están quedando sin trabajo. Y a mí me vino a la memoria... ¿Y a dónde van, no? La pregunta es ¿a dónde van? Me vino a la memoria la primera gran revancha de clase que hubo después de un gobierno popular en 1955, esa dictadura que su vicepresidente, el almirante Rojas, decía: para destruir al peronismo hay que destruir las chimeneas, ¿no? Y me parece que de alguna manera esta nueva revolución libertadora sin botas, yo no tengo duda que esto es así. No tengo duda que ellos se equivocan en muchos números, como por ejemplo que dicen que la inflación va a ser primero el 10, después el 15, terminamos más cerca del 50, pero hay números que no se equivocan. Uno es cuando dicen los 70 años de los problemas de la Argentina, claramente apuntan al pecho del peronismo,
y después cuando hacen las cuentas de su propio bolsillo. En esa no se equivocan. Y esa destrucción que tiene hegemonía del capital financiero es el modelo de país que construyó el macrismo. Entonces, revertir se puede, pero ustedes no confían en que esto suceda, al menos en el último año de mandato de Mauricio Macri. Es imposible, porque este es el modelo que vinieron a imponer. Claro, y es otro la modelo única manera, económico lo que dicen ellos. la única manera de cambiar es cambiar en las elecciones. Tenemos que trabajar con un mercado interno pujante que consuma productos hechos con salario de los argentinos. Nosotros no podemos tener un salario de $1.500 cuando ese mismo trabajador compra un producto hecho con un salario de $50 en África o $200 en el sudeste asiático. Nosotros tenemos que tener coherencia, como tiene el resto del mundo, en lo que es la protección del mercado nacional. Y lo otro que tenemos que generar es rentabilidad a los sectores que apuestan a la producción y a la mano de obra intensiva. Nosotros hoy estamos con una política extractiva, básicamente de exportación de productos primarios. Y eso hace que decaiga el trabajo. Y el otro problema que hoy tenemos es cómo se casa en el zoológico la FIP, ARBA, que embarga las cuentas. Estaba hablando hoy la cuenta sueldo de este pobre muchacho que va a ser embargada. Yo tengo un asociado de San Martín que está jubilado, que cobra la mínima y que le embargaron hasta la cuenta de jubilación, porque la FIP embarga todo. No es que embarga, entonces no puede mover la cuenta. Y eso lo que no se dan cuenta, algunos tecnócratas, yo sí que creo que el ministro de la Producción sí, pero algunos tecnócratas de la FIP no, es que eso va a promover que las empresas cierren, porque no pueden mover ni disponer de sus fondos, y lo que va a tener que pagar más seguro de desempleo. Porque hoy las pymes están a punto de cerrar. Estamos a punto de cerrar. Algunas ya han cerrado. Nosotros necesitamos que el Estado muchas veces ni siquiera nos dé una mano, sino que nos saque las dos manos de encima. Y el embargar las cuentas y el presionar sobre aquellos que estamos inscriptos y que pagamos, y que hoy tenemos que pagar un bono, pero y que estamos de acuerdo con el bono, porque es consumo nacional y mercado interno, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese bono vaya para el consumo y no para el pago de la luz. Ahora, yo quiero, ya que está Gustavo, porque acá están señalando, Gustavo, la necesidad de un nuevo rumbo y creen que las políticas están hechas adrede para conseguir este objetivo. Y digo, el presidente no se cansa de repetir que este es el único camino y que además están convencidos el oficialismo de que va a reelegir. Mirá, a mí me parece que lo que hemos escuchado aquí es la mejor descripción, las palabras. Hemos escuchado riesgo país, devaluación, inflación, desempleo, importaciones. ¿Dónde está la producción, el crédito a los que producen, el consumo? Es decir, cuando hay palabras que desaparecen del lenguaje cotidiano, me parece que todo se vuelve mucho más claro y mucho más transparente. Hace tiempo que dejamos de hablar de producción. Estamos hablando, y cuando hablamos de crédito, hablamos de crédito del país respecto de los organismos multilaterales. No estamos hablando del crédito subsidiado a las pequeñas y a las medianas empresas. 600.000 pequeñas y medianas empresas, dentro de ellas la industria editorial, como tantas otras, que tienen una auténtica espada de Damocles en la tasa de interés. Si estas tasas continúan hasta marzo, yo creo que el tendal del concurso de acreedores, de empresas concursadas que va a haber, en los próximos, en marzo o en abril, va a ser estrepitoso porque ya te señala eso. Entonces, me parece que acá es donde esperamos todos, yendo a tu consulta, que el año electoral sea la posibilidad de debatir esto, que sea la posibilidad de discutir sobre unas palabras y otras palabras, sabiendo que detrás de cada una de ellas hay intereses, hay sectores, hay personas, hay muchos involucrados. Sí, yo comparto con lo que decía Gustavo. Yo creo que tenemos que discutir el proyecto de país. ¿En qué país queremos vivir los argentinos? Si en un país... Desde 1810 estamos discutiendo. Estamos en ese debate y hasta tanto no lo terminemos de resolver. El problema es que esa alternancia no deja de ser la destrucción de la vida y el desorden de la vida para muchos argentinos que vivimos en nuestro propio trabajo. El problema grave acá es esta discusión del proyecto de país, porque si no parece que discutimos la sonrisa de los candidatos. Y me parece que es claro que cuando alguien le da privilegio a estas palabras a las cuales refería recién Gustavo, es cuando
El modelo es un modelo que cierra con la gente afuera, que es un modelo para pocos, que excluye, y nosotros tenemos que construir un modelo donde se valorice el trabajo argentino, ¿no? Digo, tiene que ser un modelo de producción, después nos pelearemos un rato con los empresarios a ver cómo se reparte esa producción. Yo soy de los que cree que tiene que repartirse más para los trabajadores, pero claramente nosotros tenemos que construir un modelo de país en donde se priorice la industria, se produce el mercado interno. Un proyecto nacional, ¿no? Estamos de acuerdo que los trabajadores tienen que ser participantes de la utilidad de las empresas. De la pérdida ya participamos. No, ya, no, siempre. Bueno, pero está bien, pero más allá de eso, de que cómo repartimos, lo primero que tenemos que hacer es agrandar la torta. El problema que nosotros vemos que hablamos de marzo y para nosotros no sabemos cómo vamos a pagar el aguinaldo. Porque ahora, unos días. Cuando vamos a pagar la quincena, vamos al banco, el banco nos cobra el 80% anual. Pero la torta se pagar. agranda cuando los trabajadores ganamos más. Está bien, siempre se agranda la torta cuando los trabajadores ganamos más. Medidas no cuando los urgentes. Trabajadores ganamos menos. No estamos de acuerdo. Medidas Nosotros urgentes, necesitamos esto está medidas clarísimo. urgentes para defender el empleo que es a través del empleador. Si no tenemos empleadores, nunca vamos a tener empleo. Está claro, les quiero. Bueno, se puede discutir. Otro día vienen y lo seguimos discutiendo. Gracias a todos por haber venido. Tengo que hacer una nueva pausa y enseguida volvemos.